Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta preciosa mañana. Me alegra saludar a cada uno de ustedes. Hoy quiero compartir con ustedes una porción más de la palabra del Señor y quiero llevarles, mis queridos hermanos, en el libro de Génesis, donde nuestra hermana ya le dio lectura, Génesis capítulo 3, y vamos a leer versículo 1 al versículo 5 para comprender lo que hoy quiere enseñarnos la palabra del Señor. En el libro de Génesis, en su capítulo 3. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Hermanos, hoy quiero compartir con ustedes sobre este tema: principios de la guerra espiritual. Sobre esto vamos a aprender hoy, sobre los principios de la guerra espiritual. Son pocos las personas en el siglo XXI, son pocos los humanos en el siglo XXI que creen de que en el tiempo pasado hubo un momento en que no hubo violencia, no hubo dolor, todo era bonanza, todo era paz. La Biblia presenta por lo menos 2 escenas bíblicas que nos lleva a recordar que hubo un momento en que no había dolor, no había pecado. Y estamos refiriéndonos a una escena antes que Lucifer decidiera ser igual que Dios. Hubo un momento donde todo era bonanza, paz, todo era amor. Pero sucedió algo trágico por la decisión de él, de este ser angelical, y que esto lo deja en la historia para que nosotros podamos recordar lo que sucedió en el pasado. Pero también en la humanidad, también el hombre tuvo una experiencia de paz, de amor, de tranquilidad. El hombre disfrutó de lo que es tener una relación correcta. Existió ese momento según lo que narra la Biblia. Tanto antes de que Dios criara al hombre sobre esta tierra, como también la experiencia ya en el cielo. Y cuando vemos esta escena histórica, nos damos cuenta entonces que los hombres actualmente en el siglo XXI, pues como no escudriñan la Biblia, no piensan en las escrituras. Su interés no es la escritura, pues no creen en estos eventos que sucedieron, que hubieron 2 etapas donde hubo justicia, donde hubo paz, donde hubo bondad y amor, donde no había dolor. Si este es el cuadro que presenta la escritura en el libro de Génesis, cuando no había pecado, ni Lucifer, ni Adán, entonces la palabra del Señor hoy nos va a enseñar un poco sobre los principios de la guerra espiritual, para comprender qué es lo que enfoca la palabra del Señor y así pues comprender lo que Dios quiere para nosotros. Y en primer lugar, quiero que noten lo que dice la palabra del Señor en el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, lo cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer,
pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. ¿Qué nos enseñan estos versículos? Estos versículos nos llevan a comprender que uno de los principios de la guerra espiritual está en el principio del relativismo. Y el principio del relativismo está con la intención de demostrar que se pueden decir verdades a medias, que se puede mezclar la mentira con la verdad, que se puede llegar a conclusiones de acuerdo a términos humanos, escondiendo algo de lo verdadero, de lo que es verdadero, y usando lo malo para llegar a propósitos egoístas. Y esto es lo que nos enseña la palabra del Señor sobre el principio del relativismo. Empieza con media verdad y con media mentira. Yo creo que es el pan del mundo de hoy en día, la forma como el mundo quiere vivir, la forma como el mundo piensa. La mayoría de humanos hoy en día creen de que no hay absolutismo, no hay cosas perfectas, solo cosas relativas. El mundo vive de esa manera en pleno siglo XXI. Cuando nosotros pensamos en el principio del relativismo, nos damos cuenta que dialogar con el diablo, dialogar con la tentación, es lo que lleva al hombre a vivir estos niveles de vida. Noten que la palabra del Señor nos enseña de que el que tomó la iniciativa para dialogar fue el enemigo. Con que Dios te ha dicho, Eva, él toma la iniciativa. Dialogar con el enemigo es de tener mucha precaución. Dialogar con la tentación es de tener mucha precaución. Cuando algo oigo yo o oye usted o oímos todos que no concuerda con la bendita palabra del Señor, que no concuerda con la voluntad perfecta de Dios, que no concuerda con lo que es agradable delante de Dios, no viene de Dios, viene del enemigo, sea de donde sea. Ni aun cuando nosotros dialogamos como pareja, con la esposa, con el esposo, con los hijos, con los nietos, con los vecinos. Cuando nosotros dialogamos y nos damos cuenta que cierta palabra, cierta frase o ciertas acciones o ciertos pensamientos o ciertos sentimientos no concuerdan con la voluntad perfecta de Dios, son formas relativas de querer vivir el hombre desconectada de la voluntad de Dios Padre. Y esto nos hace recordar que la palabra del Señor nos enseña que uno de los principios de la guerra espiritual que utilizó Satanás es este principio de relativismo, donde él empieza el diálogo, donde él va con la intención de tentar al hombre para hacerle mal, para que no pueda gozar de acuerdo a los propósitos de Dios. Y sigue utilizando este tipo de forma para poder engañar al hombre de fe, para no pensar en la perfecta voluntad de Dios Padre. Y entonces la palabra del Señor nos hace recordar que la meta del diablo es llevar al hombre a dudar de Dios y luego negarlo. Dudar de la palabra de Dios es una de las armas que utiliza el enemigo para que en su momento el hombre pues pueda determinar y decidir, bueno, entonces yo ya no creo en Dios. El hombre se vuelve ateo. Y algunos semiateos. Bueno, yo creo un poco y un poco sí y un poco no. Pero la palabra del Señor nos lleva a recordar lo que sucedió en esta escena para comprender que en este principio de relativismo empieza con media verdad, con media mentira. Dialogar con el diablo, dialogar con la tentación siempre es de precaución para el pueblo cristiano, porque sigue utilizando este armamento para poder distorsionar al hombre y alejarlo de Dios. Para poder comprender que si la meta del diablo es llevar al hombre a dudar de Dios y luego negarlo, tristemente muchos son los que dudan de Dios. ¿Se acuerdan ustedes de Tomás? ¿Qué le pasó a Tomás? Hasta no ver, no creer. Y el Señor le da lecciones a Tomás, porque has visto, has creído. Si recordamos esa escena, tristemente nos lleva a comprender que muchos hombres empiezan a vivir esos niveles de vida, de duda, para luego negar a Dios.
Y vivir ese nivel de vida en términos relativos tristemente provoca dolor en la vida del ser humano. Sabemos que Satanás puede tentar al cristiano, pero no puede obligar a ceder ante sus caprichos o sus intenciones egoístas. Sabemos que el padre de la mentira es Satanás. Puede tentar al hombre de fe, pero el hombre de fe tiene la responsabilidad de decidir que no. La tentación puede llegar de cualquier forma, pero el cristiano tiene la bendición de poder decir no. Aquel hombre que no es de fe, pues tristemente duda de la palabra de Dios, o se vuelve ateo o semiateo, pero lo cierto es que está cruzado un poco por ambos lados. Y entonces viene la palabra del Señor y nos hace recordar lo que hoy sucedió acá en esta escena, que uno de los principios de la guerra espiritual está en el principio del relativismo. Y en este principio de relativismo es muy tentador para el mundo, para los hombres hoy en día, pero también para el pueblo cristiano, porque el pueblo cristiano está llamado para estar pendientes de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios, del propósito de Dios, para tener precaución con toda aquella voz que anda afirmando, diciendo cosas contrarias que no agradan al Señor. Y por ahí agarró el asunto. Por ahí empezó la guerra. Y entonces la palabra del Señor nos habla un poco sobre los principios de la guerra espiritual. Y encontramos este primer principio, el principio del relativismo. Usar media verdad y media mentira. Cruzar ambas cosas para hacer dudar al hombre. Y luego, si el hombre puede llegar a ser ateo, pues qué bueno. Esa es una de las armas que revela la Escritura en lo que sucedió en esta primera escena. Número 2. Quiero compartir con ustedes también lo que dice la palabra del Señor. Noten lo que dice el versículo 5. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Otro de los principios de la guerra espiritual, además del principio del relativismo, está el principio del endiosamiento. El principio del endiosamiento. El enemigo promete beneficios falsos. El enemigo promete bienestar falso. El enemigo, él mismo sabe que falló utilizando este método. Quiso ser igual que Dios, de acuerdo a la escena de Isaías. Él quiso ser igual que Dios. Y por esa razón, Dios lo destronó de allá y lo mandó al abismo. Cuando nosotros recordamos lo que le pasó a él está utilizando la mentira. Él está presentando a esta hermosa mujer un método donde él ya había fracasado para que la mujer pudiera ceder a las intenciones del tentador. Y entonces la palabra del Señor nos hace recordar que le dice a la mujer, ustedes mismos, tu esposo, pueden ser dioses. Ustedes pueden ser dioses. Ustedes pueden ser igual que Dios. Ustedes pueden estar en ese nivel. ¿Sabe Dios que cuando coman del fruto de ese árbol pueden ser igual que Dios, conociendo el bien y el mal? Miren la tentación. ¿Y cuál es la tentación que el hombre desea hoy en día? Desconectado de Dios. Tristemente también este principio de endiosamiento, de no depender de Dios, de estar en contra de la voluntad de Dios, este principio de endiosamiento lo vive el hombre en pleno siglo XXI y en todos los siglos que han pasado desde el origen de la humanidad, para enseñarnos que la tristeza más grande del hombre es considerarse igual que Dios, cuando en realidad no es una verdad. Es una mentira. Y entonces viene la palabra del Señor y nos hace recordar lo que acá está diciéndole este ser a Eva. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Le dice, no moriréis, no va a haber muerte. Más bien van a ser igual que Dios. Y la mujer cede.
Pero esto solo nos ayuda a recordar, mis queridos hermanos, que debemos de tener precaución con este principio de endiosamiento. Porque este principio de endiosamiento también es muy tentador para el pueblo cristiano. A veces nosotros nos consideramos mejores que el mundo pecador, sin tomar en cuenta que si hay algo que hay de hermoso en nuestros seres, porque la obra de Dios se está manifestando, es porque su palabra se está manifestando en nosotros, es porque su Santo Espíritu se está manifestando en nosotros, es porque nosotros hemos aprendido que la fe viene por el oír y Dios está obrando a través de su palabra para quebrantarnos, instruirnos, redarguirnos, para poder resplandecer ante el mundo. Pero pongan atención, es Dios el quien está obrando a través de nosotros. Esto es lo que revela la palabra del Señor. Y estamos aprendiendo un poco sobre principios de la guerra espiritual. Y estamos aprendiendo sobre el principio del endiosamiento, que debe de ser precaución para el hombre de fe. Y no cabe duda que es tentador. Y sabemos que el mal no lo puede obligar, pero usted y yo somos responsables cuando nos desviamos de la palabra del Señor. Y pensando en esto, le pasó al rey Nabucodonosor, si ustedes se acuerdan. El rey Nabucodonosor, cuando vio su gloria terrenalmente, él dijo: yo soy Dios, yo soy el que les he dado que comer. Por mí están todo lo que ven sus ojos. Si ustedes se acuerdan de la escena de Nabucodonosor, cuando sucedió eso, pues Dios trata con este rey y le enseña que no hay Dios fuera de Dios, solo Él es Dios. Y lo mandó donde Él no quería ir, donde no se imaginó, pero llegó. Tristemente se fue a los montes a comer hierbas como un animalito, le creció el pelo, hasta que Dios lo humilló para que reconociera que solo Dios es Dios. La tentación para nosotros, hermanos, es muy fuerte cuando el mundo presenta esa escena para todos los seres humanos, para todo el hombre y el pueblo cristiano, como vive en una sociedad, pues también eso es latente en su vida. A veces el hombre quiere endiosarse, el hombre de fe es tentado también en hacerlo. Y debemos de tener mucho cuidado, porque este principio es uno de los principios de la guerra espiritual para precaución del pueblo de Dios. Pero quiero llevarles al otro principio. Por favor, quiero que noten en sus Biblias, en el versículo 8, noten lo que dice la palabra del Señor, versículo 8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Escuchen esto. Para conectar esta idea que quiero darles, dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Noten cómo está esta escena. Y esta escena solo nos lleva a pensar y a reflexionar y aprender un poco más de la palabra del Señor, que otro de los principios de la guerra espiritual es el principio de la falsa religión. El principio de la falsa religión, mis queridos hermanos, es tan triste. Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Querer solucionar por iniciativa propia su propio pecado es triste. Triste la condición del hombre. Cubrir nuestras propias transgresiones con nuestros propios hechos, pues es triste. Esconderse de la presencia de Dios, no tener una relación correcta con Dios, solo nos hace recordar que así es la falsa religión. Así es aquella religión que no concuerda con la voluntad de Dios Padre. Y nos hace recordar a cada uno de nosotros de que esto también nos hace recordar de que el hombre que practica una religión falsa no se hace responsable de su propio pecado. Noten lo que le pasó a Adán. Adán, cuando Dios le pregunta, le echa la culpa a Eva. Cuando Dios le pregunta a Eva, le echa la culpa a la serpiente.
Echar la culpa a otros por nuestra condición pecaminosa delante de Dios, escuchen hermanos, es ser poco responsable, es ser poco hombre. Saben, a mí me gusta mucho el salmista David. Razón tiene la Biblia del por qué dice que David es el hombre del corazón de Dios. Era un hombre muy sincero. Cuando él cometió pecado, él no le echó la culpa porque estaba en depresión por la guerra, por mis soldados, por mi mujer o por mi problema con Saúl. Cuando él pecó, cuando Dios trató con él, noten lo que dice una de las cláusulas del salmista. Dice: Señor, contra ti y solo contra ti he pecado. ¿Dice eso la Biblia, sí o no? Para que comprendamos nosotros los cristianos que debemos de ser responsables cuando sentimos que hemos estado haciendo cosas incorrectas delante del Señor. Y esto solo nos ayuda a recordar, mis queridos hermanos, que otro de los principios de la guerra espiritual es el principio de la falsa religión, donde nadie quiere hacerse responsable. Todo mundo quiere afirmar que está bien delante de Dios, cuando en realidad Dios está tratando de lo más profundo con nosotros para poder estar a cuentas con nuestro Señor. Pero esto es lo que nos revela la palabra del Señor. Principios de la guerra espiritual. Hemos aprendido un poco sobre el principio del relativismo. Hemos aprendido un poco sobre el principio del endiosamiento. Y hemos aprendido un poco sobre el principio de la falsa religión. Es una tentación para muchos estar en una organización religiosa sin haber nacido de nuevo. Es una religiosidad. Es una tentación para muchos jóvenes que son hijos de cristianos o de pastores o diáconos que crecieron en el evangelio pero que no han nacido de nuevo. Y posiblemente usted diga: bueno, es que como ya tiene derecho, aquí lo presentó el pastor y aquí fue toda la bendición. No confundan la religiosidad con la experiencia de nacer de nuevo. No lo confundan. Porque cada quien tiene que nacer de nuevo. Cada quien tiene que experimentar esa realidad para evitar en ser religioso. Porque ser religioso es muy tentador. Y nosotros los padres a veces nos equivocamos. Creemos que a veces los hijos, como crecieron en el evangelio, pues ni modo, pues ellos ya son evangélicos. Pero déjenme decirles que si no nacen de nuevo, no pueden ver el reino de los cielos. Y esto es lo que nos va a enseñar ampliamente la palabra del Señor en la siguiente escena. Pero estamos aprendiendo un poco sobre los principios de la guerra espiritual. Hemos aprendido sobre el principio del relativismo. Hemos aprendido sobre el principio del endiosamiento. Hemos aprendido sobre el principio de la falsa religión. ¿Qué es lo que hace la falsa religión? Para que nosotros aprendamos a tener precauciones en el desarrollo de nuestra vida espiritual. Número 4, versículo 15, por favor. Si están conmigo. Versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. Noten lo que dice la palabra del Señor. Estamos aprendiendo un poco sobre los principios de la guerra espiritual. Y acá encontramos otro principio de la guerra espiritual, el principio de la esperanza mesiánica. Hemos aprendido ya tres hemos aprendido, pero con estas son 4. El principio de la esperanza mesiánica. ¿Y esto en qué consiste? Noten cómo presenta Dios esta escena para comprender el 3:15. Adán, ¿dónde estás tú? Esta expresión de voz llena de bondad, de serenidad, de paz, de amor. ¿Dónde estás tú, Adán? ¿Te das cuenta de que estás lejos de toda bondad y de todo bien? ¿Te das cuenta de que te has apartado de mí? No es que está dando la idea de que Dios no sabía dónde estaba Adán. Dios es omnisciente, omnisapiente. Él sabía dónde estaba Adán, pero quería una confesión de Adán. Quería ver si él se daba cuenta qué condición había caído. Y entonces la palabra del Señor nos
nos ayuda a comprender que cada uno de nosotros tenemos miedo a acercarnos a Dios por nuestra naturaleza pecaminosa, cuando nuestro ser interior sabe de que las cosas no andan bien. Y esto fue lo que le pasó a Adán. Tuve miedo de ti, porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó eso? Y cuando nosotros nos damos cuenta de esta escena sobre el principio de la esperanza mesiánica, nos hace recordar, mis queridos hermanos, que aquí nace la esperanza con una promesa mesiánica, con un evangelio profético, para poder detectar el fondo del 3:15, que el Señor lo que está presentando acá, nuestro Dios lo que está presentando acá, si va a poner enemistad entre ti y la mujer. O sea, siempre va a haber una batalla entre el enemigo y Eva como representante de la humanidad. Pero también le dice otra gran verdad, y noten que dice entre tu simiente y la simiente suya. Lo que acá está recordando es de todos los hijos que vas a tener, Eva, desde el primer hijo hasta el último que sea sobre la faz de la tierra, van a salir dos grupos de personas. Unos que van a ser creyentes en el Dios Todopoderoso y otros que van a ser creyentes en el poder diabólico. Eso es lo que le está diciendo. Y pondré enemistad entre ti y el enemigo, entre tu simiente y la simiente suya. Y vaya cuadro, porque los primeros hijos de Adán y Eva, un muchacho salió de fe, Abel, y el hermano mayor lo mató, que no fue de fe. Y entonces viene la palabra del Señor y nos hace recordar a cada uno de nosotros. ¿Y quién le puede decir a usted que todos sus hijos se van a convertir, o todos sus nietos se van a convertir, o todos sus bisnietos se van a convertir? Es posible que alguno de ellos no nazcan de nuevo. Anhelamos que se conviertan, gloria a Dios. Deseamos que se conviertan, gloria a Dios. Pero tenemos que aceptar, hermanos, que llega un momento en que el ser humano va a decidir, o en realidad cree en esta promesa mesiánica que Dios le está anticipando a la mujer. De tu descendencia, Eva, se va a levantar el que va a derrotar al que te engañó. Este le va a herir en el carcañal, pero él le va a herir en la cabeza. Esa es la promesa mesiánica. Ese es el evangelio, el protoevangelio, o la prontitud del evangelio. Y entonces viene la palabra del Señor y nos hace recordar que en el principio de la esperanza mesiánica Dios revela su gracia, Dios revela su misericordia, y aunque hay consecuencia de nuestros pecados por la propia justicia divina, por la naturaleza de Dios mismo, entonces nosotros solo nos hace recordar que le dice a Adán y Eva: pues te vas del huerto. Adán, ahora con el sudor de tu frente vas a ganar el pan diario. Evita, ahora con dolor vas a dar a luz a tus hijos. Y tú, serpiente, bueno, toda tu vida te vas a arrastrar y polvo vas a comer. Y esto nos hace recordar a cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, que en medio de esta justicia divina nace la gracia divina. Si nace la gracia divina para perdonar, para salvar, para buscar al hombre, la palabra del Señor claramente nos hace recordar a cada uno de nosotros que Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Para recordar que el versículo 21 dice la palabra del Señor que muere un animal en lugar del hombre, porque si la paga del pecado es muerte, el hombre tenía que morir, pero Dios sacrificó un hermoso animal y los vistió con túnicas, con las pieles de estos animales. Un sacrificio que está adelantándose al sacrificio perfecto de Dios a través de Cristo en el futuro. Un sacrificio imperfecto, la sangre de un animal cubrió al hombre,
pero era para prepararlos a ellos para que tuvieran fe y esperanza que en el futuro iban a ser alguien que iba a derrotar a este que engañó a mamá Eva. Y nos hace recordar a cada uno de nosotros que la muerte de este animal en lugar del hombre solo es una doctrina muy fuerte en la Biblia sobre la doctrina de la sustitución. Un sustituto por el pecado del hombre, anunciando de antemano la muerte de su Hijo Jesucristo por los pecados de la humanidad. Y de esta manera aquí se revela la gracia de Dios con el principio de la esperanza mesiánica. Y si nosotros podemos darnos cuenta sobre el principio de la esperanza mesiánica, entonces la palabra de Dios nos hace recordar a cada uno de nosotros que los principios de la guerra espiritual, el relativismo, el endiosamiento, la falsa religión y la esperanza mesiánica es lo que hace el corazón del evangelio. Es lo que hace que hasta el día de hoy Dios tiene a su iglesia sobre el mundo para que anuncie el bendito evangelio. Es lo que hace a que nosotros testifiquemos del evangelio para que Dios en su gracia pueda alcanzar a aquellos quienes se van a entregar al Hijo del Dios Altísimo. Y mis queridos hermanos, en esta preciosa mañana, si hemos aprendido sobre los principios de la guerra espiritual, los principios que el enemigo usa, el relativismo, el endiosamiento, la falsa religión, pero solo hay un principio que Dios utiliza, la esperanza mesiánica. Es donde Dios quiere ver a su iglesia trabajando, predicando, enseñando, edificando, restaurando, perdonando, salvando, redarguyendo, quebrantando vidas para levantarlos para su gloria y su honra. ¿Creemos en esa verdad, hermanos? Ahí estaba el evangelio desde que inició la historia del hombre, para comprender que cada uno de nosotros somos responsables, mis queridos hermanos, para transmitir este hermoso evangelio, que los principios de la guerra espiritual es una verdad, está en la Escritura y nos enseña de las precauciones que nosotros como iglesia debemos de tener. Y en esta preciosa tarde, mi querido hermano, ¿cuál de estos principios usted quiere tomar? ¿En cuál de estos principios usted quiere creer? ¿3 negativos? Un positivo. ¿A cuál de estos principios usted quiere creer? Si es en el principio 4 de la esperanza mesiánica, gloria al Señor.